partiremos hablando de algunos conceptos básicos para poder tener un mejor entendimiento del tema. Definimos genotipo como todo lo que está en el ADN, o sea, los cromosomas, los plásmidos, y fenotipo todo lo que se expresa, por ejemplo, la pared celular, la membrana, el flagelo, la cápsula. Una molécula de ADN es en síntesis una cadena de nucleótidos. Esta se divide en unidades funcionales llamadas genes. Cada gen proporciona las estructuras para formar un producto funcional, o sea, una molécula necesaria para desempeñar un trabajo en la célula. En muchos casos, el producto funcional es una proteína. Este producto funcional de la mayoría de los genes son proteínas y, para ser más exactos, polipéptidos. Estos polipéptidos son solo una palabra para designar una cadena de aminoácidos. Aunque muchas proteínas se conforman de un solo polipéptido, algunas están hechas de varios de ellos. Los genes que especifican polipéptidos se conocen como genes codificantes de proteínas. No todos los genes las codifican, por el contrario, algunas proporcionan instrucciones para producir moléculas de ARN funcionales, como los ARN de transferencia y los ARN ribosomales, que desempeñan papeles en la traducción. La secuencia de ADN de un gen se copia para obtener una molécula de ARN. Este proceso es llamado transcripción, porque implica reescribir o transcribir la secuencia del ADN a un alfabeto de ARN similar. Luego que terminamos este proceso de transcripción y ya tenemos un RNA, comienza la traducción. Es una secuencia de ARN mensajero que se decodifica para especificar la secuencia de aminoácidos de un polipéptido. Este nombre traducción refleja que la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero se debe traducir al idioma, que es completamente diferente, o sea, el de los aminoácidos. Durante la expresión de un gen codificante de proteína, la información fluye de ADN a ARN y luego a una proteína. Este flujo de información se conoce como el dogma central de la biología molecular. Los genes no codificantes, o sea, son los genes que producen ARN funcionales, también se transcriben para producir ARN, pero este ARN no se traduce a un polipéptido. Para cualquier tipo de gen, el proceso de pasar de ADN a producto funcional se conoce como expresión genética. Durante la traducción, la secuencia de nucleótidos de un ARN mensajero se traduce a la secuencia de aminoácidos de un polipéptido. Específicamente, los nucleótidos del ARN mensajero se leen en tripletas, es decir, en grupos de 3, y son llamados codones. Existen 61 codones que especifican los aminoácidos. Uno de esos codones es un codón de inicio que señala dónde comienza la traducción y codifica para el aminoácido metionina, por lo que la mayoría de los polipéptidos comienzan con este aminoácido. Otros 3 codones de terminación indican el final de un polipéptido. Todas estas relaciones mencionadas anteriormente se llaman código genético. Mutaciones genéticas son las que alteran la secuencia de nucleótidos de un solo gen, por lo que se denominan puntuales. Mutaciones puntuales. Esta se divide en dos. Comenzamos por sustituciones de bases. Transiciones. Se cambia una base púrica por otra púrica o una pirimidínica por otra pirimidínica. Transversiones. Si la situación es de una base púrica por otra pirimidínica o viceversa, afectan a un solo nucleótido. Corrimiento de la pauta de lectura. Una mutación con cambio del marco de lectura es un tipo especial de mutación que implica la inserción, ya que eso añade un nucleótido, o de lesión, que eso pierde un nucleótido. Lo importante aquí es el número de bases que se suman o restan. No puede ser divisible por 3. Y eso es importante porque la célula lee un gen en grupos de 3 bases. Cada grupo de 3 bases corresponde a uno de los 20 aminoácidos diferentes que se utilizan en el cuerpo para producir proteínas. Si una mutación altera uno de los marcos de lectura,
de modo que se pone un aminoácido incorrecto, entonces toda la secuencia de ADN después de la mutación se romperá o leerá incorrectamente. La proteína codificada terminará siendo mucho más corta de lo previsto y no será capaz de cumplir la función que tenía establecida. Una mutación con cambio del marco de lectura es un tipo especial de mutación que implica inserción o deleción de bases extra de ADN. Los elementos transpones. Los elementos transponibles, también conocidos como genes saltarines, son secuencias de ADN muy especiales, capaces de cambiar de posición en el genoma por sí mismos. Existen dos tipos principales de elementos transponibles, los retrotransposones y los transposones de ADN. En el primer tipo de elementos transponibles, los retrotransposones son secuencias de ADN capaces de copiar y pegar su información en otro sitio del genoma. ¿Cómo lo hacen? Pues utilizan un mecanismo similar al de los virus de ADN bicatenario retrotranscrito. En este caso, el transposón se transcribe a ARN y con ayuda de una transcriptasa reversa, este ARN pasa a ser ADN, capaz de situarse en una nueva región del genoma. El segundo gran grupo de elementos transponibles son los transposones de ADN. Estos saltimbanquis de genoma pueden utilizar varios mecanismos de transposición. Uno de ellos es el de cortar y pegar, en el que el transposón se separa de un lugar del genoma y se inserta en otro. Transferencia de genes. ¿Qué es? Es la inserción de material genético en una célula. Se divide en dos: transferencia genética horizontal y transferencia genética vertical. Transferencia horizontal es un proceso en el que un organismo transfiere material genético a otra célula que no es descendiente. Transferencia vertical ocurre cuando un organismo recibe material genético de sus ancestros. ¿Cuál es la diferencia entre la transferencia de genes vertical y horizontal? Horizontal. La transferencia horizontal de genes se refiere al proceso que transfiere material genético entre organismos no relacionados. La transformación, la traducción y la conjugación bacteriana son mecanismos involucrados en la transferencia horizontal de genes. Es un proceso menos común. Es posible debido a elementos móviles del ADN como transposones, plásmidos y bacteriófagos. Vertical. La transferencia vertical de genes se refiere al proceso que transfiere material genético de padres a hijos mediante la reproducción. Puede ocurrir por medios sexuales, asexuales o artificiales. Es un proceso común. No depende de elementos genéticos móviles. Gracias. Los procesos que pueden suceder cuando ésta ingresa son la degradación, la circulación y la recombinación. Empecemos con la degradación. Son las endonucleasas de restricción que cortan las dobles hebras que van a ser autodirigidas. La circulación son las enzimas metilasas que metilan el DNA y que son insensibles a las endonucleasas de restricción. Y por último, la recombinación es el intercambio genético presentado en cambios endógenos y exógenos.